Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no pongo el dedo en el agujero de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». A los 8 días estaban otra vez dentro de casa los discípulos y Tomás con ellos. Jesús llegó y, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me ves, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hoy estamos celebrando el segundo domingo de Pascua, en esta fiesta de la resurrección del Señor, que es una fiesta de alegría. De hecho, dice el Evangelio que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y así tendríamos que estar todos los cristianos, llenos de alegría. También es el domingo de la misericordia. Celebramos la misericordia porque justo Dios, que nos viene a salvar, deja un mandato interesante a los discípulos, el de perdonar. Vayan y perdonen. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos. Pero Dios nos regala ese detalle de ser perdonados siempre, una y mil veces. Por eso es el domingo de la misericordia, porque Dios nos regala un sacramento del perdón. Nos ama tanto que nos perdona siempre. Y además de ser el domingo, celebrar el segundo domingo de resurrección de Pascua, domingo también de la misericordia, hoy también va a ser canonizado, o fue canonizado si estás escuchando este podcast un poco más tarde, Carlo Acutis, este chico que murió muy joven, pero que tenía un gran amor a la Eucaristía. Y de hecho decía: «La Eucaristía es mi autopista al cielo». Y en este contexto de alegría, de la misericordia de Dios y de la resurrección, quería centrarme en un elemento que a veces no se toma tan en cuenta de este Evangelio. Muchas veces en este Evangelio nos centramos en la incredulidad de Tomás, que no creyó y tuvo que Jesús aparecerse otra vez para que Tomás hiciera esa bellísima profesión de fe que hoy en día la seguimos diciendo en la misa: «Señor mío y Dios mío». Mucha gente la dice cuando viene la consagración, mucha gente en silencio o incluso a veces en voz baja, dice: «Señor mío y Dios mío», como si estuviésemos viendo como Tomás cuando vio a Jesús resucitado. Nosotros, como si lo estuviésemos viendo ahí en la Eucaristía, repetimos estas palabras. Entonces, muchas veces nos centramos, cuando leemos este Evangelio, en la incredulidad de Tomás. Y luego, en esa frase también muy bonita que Jesús luego le dice cuando se aparece: «Tú crees porque has visto, pero dichosos los que creerán sin haber visto». Y estos somos nosotros, que no hemos visto a Jesús físicamente resucitado, pero somos dichosos y bienaventurados porque creemos en Él, creemos por sus palabras. Entonces, yo quería irme
a tocar otro punto que creo que es muy importante y que generalmente no se habla, y es el tema de la importancia de la comunidad, de la celebración eucarística comunitaria y de nuestro permanecer en la iglesia. La iglesia viene de koinonía, que es comunidad, comunión, y muchas veces podemos los católicos empezar a vivir nuestra fe por nuestra cuenta. Un poco como que voy a misa, voy a lo mío, lo importante es que yo reciba los sacramentos, que yo esté bien con Dios, yo me confieso, yo hago un poco de caridad y yo, como me salvo yo solo. Y resulta que Jesús no quiso esto. Y la iglesia, en diversos documentos a lo largo de la historia, ha intentado enfatizar la importancia de la comunidad. De hecho, los apóstoles eran una comunidad. La iglesia habla mucho de la comunidad. En realidad, la primera iglesia es la iglesia familiar, la iglesia doméstica, pero luego se insiste mucho en la comunión con la iglesia, mi comunidad. Y lo interesante aquí es que Jesús, cuando se les aparece, según el Evangelio, dice el primer día de la semana. Recuerden que para los judíos el último día es el Shabbat, el sábado, y el primer día de la semana era el domingo. Los cristianos se empiezan a reunir el domingo para celebrar la Eucaristía, y de hecho de esto hay muchas fuentes que lo corroboran. Es más, San Pablo, no sé si es en Hechos de los Apóstoles o en la primera carta de los Corintios, se hace referencia a una fracción del pan, es decir, a una Eucaristía que celebra con los fieles de Tróada. Pero bueno, hay también otras referencias, no solamente en Hechos de los Apóstoles, sino también en la primera carta de los Corintios, también en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía habla de esto, de la celebración y del encuentro comunitario el primer día de la semana, el domingo, e incluso en escritos no cristianos, como el del gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, también se hace referencia a esto. El Evangelio toca este elemento 2 veces. Dice que Jesús se les aparece el primer día de la semana, en un primer momento, que no está Tomás, y luego se les vuelve a aparecer 8 días después. Interesante otra vez este elemento de los 8 días. Esto de la semana de 8 días o del octavo día tiene varios significados para los judíos, ¿no?, relacionados con la fiesta del Shabbat, de Hanukkah, pero significa sobre todo trascendencia, porque es como el día que está más allá del mundo físico. De hecho, probablemente el símbolo de infinito, que es como un 8 acostado, está relacionado con esta tradición. Pero para los cristianos tuvo un significado todavía mayor, justamente porque Jesús resucita después del séptimo día. Entonces ese octavo día es el día de la trascendencia, el día como más importante del infinito, ¿no? Digamos que trae un poco la tradición judía y la asume y la convierte justamente porque Jesús, Dios, resucita en ese día, ¿no?, lo que sería el octavo día. Y entonces es interesante que el segundo momento de reunión están otra vez los discípulos reunidos en ese octavo día, famoso octavo día, y Jesús se les vuelve a aparecer. Entonces, una cosa que nos podría decir este evangelio es: Jesús se aparece y se encuentra en comunidad en el momento de la fracción del pan. Podríamos también tocar aquí el tema de los discípulos de Emaús. Jesús se les aparece y ellos se dan cuenta justamente en la fracción del pan, para enfatizar la importancia que tiene nuestra vida de comunidad, la liturgia dominical, no solamente el asistir a la Eucaristía y recibir a Cristo, sino también el hacerlo en comunidad, porque todos juntos nos apoyamos, como comunidad somos más fuertes. Jesús también dijo que donde 2 más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y un elemento interesante que yo he visto con la gente con la que trabajo, sobre todo con los jóvenes, es que cuando estás junto a un grupo de personas que se conocen, con las que puedes compartir un poco tu fe, es más fácil llevar la fe, es más fácil seguir adelante. Luego también Jesús prometió de alguna forma dar el Espíritu Santo a la iglesia, y la iglesia es comunidad. Entonces, sí, es verdad que nosotros tenemos que hacer nuestras oraciones en particular. Digamos que hay un nivel de la vivencia de la fe particular, pero es muy importante también vivir la fe en sentido comunitario. Habría mucho que decir sobre el tema de la comunidad, de la iglesia y de la importancia de vivir la fe en comunidad y no estar
aislados. Pero bueno, si no nos quedaríamos aquí y ya se me fue el tiempo. Creo que lo importante es recordar esto. No ir a misa como si yo fuese un desconocido, sino buscar crear comunidad, saludar, enterarme de las necesidades de los demás. Esta persona que va a misa tendrá alguna necesidad alimentaria, económica, de afecto, estará sola, habrá perdido una persona. O sea, interesarme por el otro. De hecho, aquí podría contar cómo la vida monástica pasó de los eremitas que vivían solos a la vida comunitaria, porque se dieron cuenta que la santidad dependía del amor, de la caridad. Entonces, yo solo, obviamente no tengo que amar a nadie, es mucho más fácil vivir así, es más difícil vivir en comunidad, porque implica amar, salir de mí mismo. Esto tiene muchas implicaciones, como dije antes, no me extenderé aquí, pero recordar esto, ¿no? Jesús se apareció en comunidad, Jesús quiere también darnos esa alegría que le dio a los discípulos, nos la da en su presencia en la Eucaristía, pero también a través de la oración. Pidámosle a Dios la gracia de crecer, de amar y de que Jesús se haga siempre presente en nuestras vidas. Te habló el Padre Jesús Rodríguez. Nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús?, en nuestra plataforma New Fire, y espero que esta meditación te haya servido para crecer en tu amor y en tu relación con Cristo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.